Muchas gracias, Oscar. Nosotros tenemos un diplomado de medicina transfusional en la Universidad de Chile, en la cual tenemos dos invitados de estrella internacionales. Uno de ellas es justamente el doctor Torre, que nos ha acompañado en las últimas 5 versiones, los últimos 5 años, y también la doctora Ana Claudia Perón en el tema de la inmunohematología. Y esto es uno de los temas que, a raíz de ciertas inquietudes, de algunos temas del punto de vista de la literatura, hemos revisado y nos hemos dado cuenta que este tema ha sido comandado por personas que no tienen que ver con medicina transfusional, que no son hematólogos, ni siquiera inmunohematólogos, son cirujanos. Y cirujanos de colon. Yo no tengo nada contra los cirujanos de colon, digamos, pero los coloproctólogos son extraordinariamente prácticos, pero ellos levantaron el tema hace unos 15 o 20 años atrás, diciendo que poblaciones de pacientes con CA de colon intervenidos quirúrgicamente en etapas relativamente tempranas del desarrollo, vieron que pacientes transfundidos en relación a los no transfundidos tenían más riesgo los transfundidos de hacer metástasis de su CA de colon. Y ellos se explicaban el desarrollo de metástasis a través de un cierto grado de inmunosupresión que sufrían los pacientes transfundidos. Esa es la historia. La mayoría de los metaanálisis, como vamos a ver más adelante, no están demostrando exactamente eso, pero quedó en el conocimiento de las personas que, fuera de todos los efectos adversos que tienen las transfusiones, y que son varios y que ustedes conocen muy bien, además, una persona supuestamente inmunocompetente que va a ser transfundida eventualmente una vez en la vida porque tiene un accidente, se cayó, lo atropellaron, en fin, le vamos a producir además una inmunosupresión. O sea, no solamente va a salir con la transfusión bien hecha y a lo mejor sin reacciones adversas, pero que en 3 o 4 meses va a ser una infección, va a ser una sepsis o eventualmente va a desarrollar, entre comillas, un cáncer. ¿Ya? Entonces, es un tema relativamente poco conocido, pero es un tema serio. Sobre todo si se respalda esta posición. Yo quiero mostrarles cuál es la realidad para ver si respaldamos o no respaldamos esa posición. Bueno, nosotros sabemos que la transfusión de productos sanguíneos puede provocar efectos importantes en el sistema inmune del receptor. Allá los antígenos en forma soluble o asociados a células que nosotros estamos infundiendo, y hay algunos efectos que son aceptados y otros materia de debate aún. Pero es claro que desde el punto de vista inmunológico yo voy a reaccionar de alguna manera si a mí me exponen a un tejido que no me pertenece. ¿No es cierto? Y eso ustedes lo saben de sus clases básicas de inmunología. ¿Ya? También sabemos que este personaje, Peter Medawar, que es uno de los padres de la inmunología, transfundió un grupo de ratas antes de ser trasplantadas con piel proveniente de una familia diferente de ratas, con el propósito de disminuir el rechazo. Y esto lo publicó a mediados del siglo pasado, ¿no es cierto?, la inmunidad a injertos de piel homóloga y su relación entre los antígenos de la sangre y la piel. ¿Eh? Luego vinieron otros trabajos, ¿no es cierto?, como este del año 64, de Halas, que reportó que perros que recibieron donación de sangre asociado a injerto renal tuvieron mejor sobrevida del injerto renal. ¿Ya? En el año 78, Opels condujo un estudio retrospectivo para determinar el efecto exacto de las transfusiones previas en la sobrevida del injerto.
Un estudio prospectivo, multicéntrico, candidatos potenciales a recibir injerto donante cadáver, aleatorizado a recibir o no a las transfusiones. Y se vio que la tasa de sobrevida de los riñones trasplantados fue de 90% un año en pacientes transfundidos y 82% en aquellos que no. Y este efecto mantenido en el seguimiento a 5 años. Si ustedes ven la diferencia, probablemente no es muy significativa, ¿ya? Entre 90 y 82%. Pero estos trabajos que salieron en el año 78, ¿no es cierto?, a principios de los 80 se hicieron muy conocidos. Y yo recuerdo, en mi época de becado de medicina transfusional ahí en el Hospital de la Chile, había un grupo de nefrólogos que estaba practicando el trasplante renal de donante vivo, que eran habitualmente hermanos, eran HLA, full match compatible con el paciente. Entonces, a pesar de eso, dijeron, bueno, ¿y qué pasa si nosotros le sacamos un poquitito de glóbulos rojos al hermano durante los 3 meses previos al trasplante renal, a ver si nos tolera mejor el trasplante? Eso lo hicimos. Al final no alcanzamos a publicar absolutamente nada porque salió luego el descubrimiento de la ciclosporina. Y la ciclosporina, como muy buen inmunosupresor, toda esta historia que queríamos demostrar de inmunosupresión de trasplante renal no fue posible, digamos. ¿Ah? Pero en base a esto, en ese momento se tomaron algunas decisiones. Y cuando salió el personaje, la ciclosporina, luego avances en esta terapia, la conducta es evitar las transfusiones y la sensibilización a HLA, o sea, la conducta fue a la inversa, pues el rechazo era más bien por la estimulación HLA que por otra cosa. El año 80, Brunson y otros autores comenzaron a usar el término inmunosupresión asociado a transfusión para explicar el efecto visto en pacientes receptores de injerto renal. Y luego, entonces, viene este concepto que ustedes lo van a ver como TRIM, ¿no es cierto?, del inglés o del anglosajón, de inmunomodulación asociado a la transfusión. Y es un concepto que potencialmente explica numerosas observaciones clínicas que sugieren que las transfusiones de glóbulos rojos están asociadas con el aumento de efectos proinflamatorios o inmunosupresores en el receptor y que podrían aumentar la morbilidad en algunos grupos de pacientes. Ahora, los productos y células implicadas son prácticamente todas, glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Altamente sensibles entonces a las señales inflamatorias y hay liberación de cantidades significativas de mediadores biológicamente activos que son muy potentes. Y de hecho, lo que nosotros sabemos de la lesión de almacenamiento del glóbulo rojo, ustedes ven una serie de alteraciones en una serie de parámetros, ¿no es cierto?, del pH, del ATP, del 2,3-DPG, una serie de elementos que se alteran durante el almacenamiento, ¿ah?, y que pueden influir en este desarrollo, entre comillas, de la inmunosupresión. ¿Ya? Pueden haber también posibilidades de daño. Algunos de estos elementos producen el daño tisular, ¿no es cierto?, los famosos patrones moleculares asociados a daños que finalmente llevan a un estado considerado inflamatorio a través de activación de una serie de cascadas intracelulares. ¿Ya? Lo mismo en relación a estos patrones moleculares asociados a organismos no patógenos y también asociados a patógenos, y que llevan obviamente a activar respuestas inflamatorias en el paciente. Y cuando uno intenta ver los efectos documentados, son prácticamente activan o están asociados a todas las células, a neutrófilos, a macrófagos, a células epiteliales, a células endoteliales, y hay una serie de alteraciones, activación y migración de la respuesta inflamatoria, desarrollo de inflamación crónica, reclutamiento de neutrófilos, producción de ROS, en fin, hay una serie de factores que en definitiva son proinflamatorios que podrían estar ayudando a este efecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los posibles mecanismos de este TRIM, este efecto de inmunosupresión asociado a la transfusión halogénica? Hay efectos mediados por leucocitos halogénicos inmunológicamente activos que inhiben la función inmune del receptor.
modificadores de la respuesta biológica solubles liberados progresivamente desde gránulos o membranas de leucocitos hacia el sobrenadante de las unidades almacenadas. Y hay péptidos HLA solubles u otros mediadores circulantes en los productos halogénicos. Es decir, hay elementos que indudablemente podrían producir un daño en el receptor y que generan esta inmunosupresión. Dentro de los mediadores propuestos están obviamente los componentes celulares, las células mononucleares halogénicas, ¿no es cierto?, que participan en estas células en inmunomodulación. Hay modelos animales experimentales que demostraron efecto promotor de crecimiento tumoral e inmunosupresión en sujetos transfundidos. Y estas células presentadoras del antígeno, las células dendríticas del donante implicadas en la energía del receptor. Aquí están estas famosas células dendríticas, ¿no es cierto?, activando, o mejor dicho, inmunosuprimiendo la función del macrófago del receptor porque generan una serie de citoquinas, entre ellos el TGF-beta, ¿no es cierto?, el factor de crecimiento transformante beta, que es inmunosupresor, y generaría esta inmunosupresión en los macrófagos del receptor, o sea, los macrófagos autólogos, ¿ya? Generarían apoptosis, que comienza inmediatamente luego de la extracción de sangre, en primer lugar granulocitos y monocitos. Estos linfocitos pueden mantenerse viables por 25 días. Esto está descrito. Sin embargo, no sé si ustedes han visto descrito enfermedad de injerto contra huésped asociado a transfusión halogénica en linfocitos después de 2 semanas. Yo no. Yo creo que la viabilidad real del linfocito mantenido en almacenamiento en el banco de sangre probablemente no supere las 2 semanas, a pesar de lo descrito ahí. Porque la literatura japonesa, que está plagada, bueno, plagada entre comillas, porque son ellos los que describieron la enfermedad de injerto contra huésped asociado a transfusión halogénica en individuos inmunocompetentes, homocigotos entre ellos, entonces no generaban respuesta y producían la enfermedad de injerto contra huésped, utilizaban sangre fresca. Recuerden que estudiaban a los pacientes, casi todos familiares. Bueno, los japoneses son iguales, no necesitan ser familiares para ser iguales. Pero el polimorfismo HLA en población japonesa es muy distinto al polimorfismo HLA de nosotros, ¿ya? La posibilidad de que existan homocigotos, en supuestamente personas desconocidas, en Japón existe, aquí no existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque el grado de heterogeneidad HLA es más baja. Claro, exactamente, exactamente. Sí, miren, la mayoría de los trabajos yo dificulto que haya una persona inmunosuprimido severo, que haya sido sometido a una transfusión de un glóbulo rojo almacenado más de 1 semana, que haya hecho una reacción de injerto contra huésped, ¿ya? Pues la viabilidad claramente cae. Bueno, estos glóbulos blancos viables pueden actuar como efectores o estimuladores en el receptor y luego de 3 a 5 días de almacenamiento aparece un defecto funcional en la fosforilación, se reduce la capacidad respondedora en los linfocitos del donante contra el receptor. Y luego de 10 a 14 días de almacenamiento, la capacidad de estas células presentadoras de antígeno del donante para estimular los linfocitos T del receptor está prácticamente anulada por la reducción de las moléculas coestimuladoras. Fuera de la viabilidad linfocitaria decae, la viabilidad de las células presentadoras de antígeno desde el punto de vista de su función también cae, ¿ya? Hay todo un tema que lo vamos a pasar, que es el tema del microquimerismo, ¿ah? Y que se da probablemente en algunos tipos de pacientes, pero más bien, sobre todo, en aquellos trasplantados progenitores hematopoyéticos, ¿ah? No tanto en las transfusiones normales. ¿Y por qué no tanto en las transfusiones normales? Porque yo estoy hablando de un paciente inmunocompetente o un paciente con una pequeña inmunosupresión en que la población linfocitaria son millones. Y yo, aunque no desleucocite,
lo que yo estoy entregando de poblaciones de linfocito o de leucocito en el componente transfundido es nada. Entonces, con un soplido se eliminan desde el punto de vista del huésped. ¿Ya? Por eso que la posibilidad de que yo tenga microquimerismo, es decir, que después de 2 semanas tenga, desde el punto de vista del DNA, componentes todavía del donante en el receptor, es extraordinariamente baja. ¿Ya? Puede haber, la verdad es que nosotros lo hemos estudiado poco eso, pero dificulto que se pueda dar. Estos factores bioactivos solubles también pueden estar jugando algún papel en la inmunosupresión, ¿no es cierto? Todos estos elementos. Y por supuesto los mecanismos del efecto TRIM, cuando uno va a revisar la literatura, son prácticamente todos estos. ¿Ah? Son varios elementos que podrían estar asociados desde el punto de vista teórico, a lo menos desde el punto de vista teórico. ¿Ya? Aquí volvió a salir producción de anticuerpos antidotípicos. ¿Ah? Eso, en algún momento se explicó para todo, ¿ah? Incluso para la patogenia de las enfermedades autoinmunes, la producción de anticuerpos antidotípicos. Bueno, aquí lo importante es que se estaría alterando una interacción TH1-TH2. ¿Ya? Ustedes saben que los TH1 básicamente son de respuesta frente a ciertas infecciones que liberan ciertas citoquinas que activan células, ¿no es cierto? Respecto a los TH2 que generan más bien respuesta de tipo humoral, ¿no es cierto? La generación y la activación de linfocitos B a través de estas citoquinas, interleuquina 4, interleucina 5, que activan los clones de células B y producen finalmente anticuerpos. ¿Ya? Y entre ellas se supone que hay una regulación negativa. En la medida en que este linfocito TH1 genere más interferón gamma, va a inhibir el desarrollo o activación de células TH2. Y al revés, en la medida en que este genere interleuquina 4, va a inhibir el desarrollo de estas células TH1. Y por supuesto que también existe un feedback negativo, en este caso de la interleuquina 10, que suprimiría la función de las células estimuladoras iniciales de esta población T, que son los macrófagos o las células presentadoras de antígenos. Y lo mismo hace la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Ahora, ¿cuál es la ventaja que podría tener desde el punto de vista médico el hecho de que exista un efecto TRIM? Bueno, los beneficios serían que mejoraría el alio injerto renal, ¿ah? Y la sobrevida, ¿no es cierto?, después del trasplante. Pero hoy día sabemos que los trasplantes renales son rutinarios y con los medicamentos inmunosupresores en general el trasplantado renal anda bien. Además que desde el punto de vista de haplotipos HLA, a pesar de que la mayoría son donantes cadáver, se estudian y tienen prácticamente casi full match desde el punto de vista HLA. O sea, de los 6 antígenos, a lo menos de 4 a 6 lo comparten, así que riesgo tampoco tienen de rechazo. Beneficio en el tratamiento del aborto espontáneo recurrente. Claro, ahí uno podría intentar usar este efecto de inmunomodulación. Los riesgos, aquí están el tema del cáncer, posible aumento de recurrencia de cáncer, aumento de infecciones en el periodo perioperatorio y aumenta la mortalidad a corto tiempo de pacientes en cirugía cardíaca. ¿Ya? Esos serían los efectos clínicos relevantes del TRIM. Ahora, infecciones postoperatorias. Eso es otro, o sea, ya no bastaba con el riesgo de metástasis de los cánceres de colon producidas por esta inmunosupresión, sino que además aumentaban las infecciones en el periodo postoperatorio. ¿Por qué? Porque el paciente durante ese periodo estaba inmunosuprimido porque lo transfundieron. ¿Ya? Sin embargo, si uno revisa, hay más de 20 estudios aleatorizados y controlados y 40 estudios observacionales que han investigado la posible asociación entre transfusiones halogénicas perioperatorias e infecciones. Y los resultados son variados, desde sin efecto, o sea, no pasa nada, hasta 7 veces aumento de infecciones en estos pacientes. Hay un metaanálisis de Bambacas del año 2002 que no encontró asociación significativa entre los resultados de pacientes que recibieron transfusiones y los que no. ¿Ya? Eleftherios Bambaca es un hematólogo que ahora está en Harvard,
y que en ese tiempo estaba haciendo la estadía en medicina transfusional en el Centro de Sangre de Nueva York. Ahí lo conocí yo, a Van Baccas, y él se ha dedicado a estudiar este efecto inmunomodulatorio. Y la verdad es que todos los trabajos que él ha realizado han demostrado, entre comillas, la posibilidad de, pero no que este efecto realmente exista. Bueno, la leucorreducción es de alguna manera la solución, porque con eso, entre comillas, este supuesto efecto que está producido por glóbulos blancos no se produciría. ¿Ya? Esto de las infecciones virales lo vamos a pasar, pues están metidas también en todas las cosas. Ahí hay una serie de trabajos en que son trabajos controlados y randomizados que investigaron, ¿no es cierto?, la asociación entre alotransfusiones e infecciones postoperatorias, pero que en definitiva no tienen significancia estadística. La gran mayoría prácticamente no favorece el hecho que la transfusión halogénica estaría produciendo inmunosupresión, excepto hay algunos trabajos que están disparados acá. En honor al tiempo esto lo vamos a ir pasando. Ustedes ven acá el porcentaje de pacientes con CA colorectal que tienen una sobrevida libre de recurrencia de su condición, y esto es lo que ellos plantean, que yo, en la medida en que transfundo en relación a los no transfundidos, tienen una sobrevida libre de recurrencia, ¿no es cierto?, que es menor. Por lo tanto, lo ideal es no transfundir. ¿Por qué? Porque tienen ahí una sobrevida libre de recurrencia que es bastante más alta. ¿Ya? Hay 3 estudios en los años 90, 2 comparando transfusiones halogénicas versus autólogas y 1 glóbulos rojos leucorreducidos versus no leucorreducidos en pacientes portadores de CA de colon. Y no existe aumento de recaída de neoplasia atribuible a la transfusión de glóbulos rojos no leucorreducidos, y tampoco existe aumento de la recurrencia de esta neoplasia en relación a uso de transfusiones halogénicas. ¿Ya? Ahí están las referencias. Esta presentación va a quedar acá, yo creo que los organizadores después se las van a hacer llegar. Bueno, lo mismo, hay 2 metaanálisis del año 2012 y 2013 que demostraron los efectos adversos de la alotransfusión en pacientes portadores de cáncer de colon y hepatocelular. Y ahí están los análisis que son dudosos, digamos, por una serie de cosas más bien metodológicas. ¿Ah? No se compararon en los grupos de manera adecuada la etapificación del cáncer, el tamaño tumoral, el grado histológico, el tipo de tumor, la edad, la hemoglobina preoperatoria. Ahora, si uno piensa, es muy difícil que la gravedad sea similar de un paciente con CA de colon que yo transfundo en relación al que no transfundo. Por lo tanto, si lo transfundí es porque estaba más grave. Lo más probable es que el umbral de hemoglobina haya sido más bajo. En consecuencia, ahí van en la misma línea la transfusión asociada a la gravedad del paciente, y la gravedad del paciente puede también estar asociada al posible desarrollo de metástasis. Estos los vamos a pasar. Quiero llegar a mostrarles lo que nosotros estamos haciendo. A ver. Bueno, con una doctorada de la Facultad de Medicina, la Carolina, una PhD, que es tecnólogo médico y además tiene un doctorado en inmunología, dijimos, ¿cómo podemos nosotros realmente demostrar algunos de estos efectos, pero con nuestras investigaciones? ¿Ya? Entonces partimos por estudiar los concentrados plaquetarios y qué efecto tenían sobre linfocitos T halogénicos. Todo esto en laboratorio. Entonces, entre los componentes transfundidos, no son todos los glóbulos rojos, las plaquetas del plasma, los leucocitos son considerados como contaminantes, ya que su presencia no tiene un fin terapéutico, y se lo asocia al efecto TRIM y a otros efectos adversos a la transfusión que ustedes conocen muy bien. Y los concentrados plaquetarios poseen mayores niveles de leucocitos debido a que se producen desde la capa leucoplaquetaria, por lo que este tipo de componentes podría tener un efecto regulador halogénico mayor sobre el receptor de la transfusión. Por estos motivos, ¿no es cierto?, nos propusimos determinar el efecto de los concentrados plaquetarios sobre la diferenciación de las poblaciones de linfocitos T entre donantes sanos y su comparación con el efecto producido por los componentes leucodepletados. Hicimos estudios muy básicos
midiendo interferón gamma, que es básicamente respuesta TH1, e interleuquina 17, que también es respuesta TH1, y estudiamos esta respuesta, ¿no es cierto?, de citoquinas en co-cultivo entre estas plaquetas con linfocitos T CD4 halogénicos. Sacamos 2 poblaciones de 2 donantes y los estudiamos. Y vimos qué pasaba cuando se ponían en contacto con el plasma en el día 0, plasma en el día 3, sobrenadante de cultivo de plaquetas, concentrado de plaquetas, que es la barra en rojo acá, y el concentrado de plaquetas leucorreducido, que es la barra en azul. ¿Ya? Lo mismo en relación a interleuquina 17. ¿Ya? Y si ustedes ven, cuando yo uso concentrado de plaquetas sin leucodepletar, la producción de interferón gamma es más alta que cuando yo uso concentrado de plaquetas leucodepletado. Lo mismo interleuquina 17. Es decir, el experimento está resultando por la culata. Porque lo que yo estoy tratando de decir es que cuando yo utilizo componentes sin leucodepleción, esos glóbulos blancos están produciendo inmunosupresión en el receptor. Por lo tanto, esos linfocitos deberían tener menos respuesta. ¿Y qué es lo que están teniendo acá? Entre comillas, más respuesta. ¿Por qué? Porque los no leucodepletados me producen más interferón gamma y me producen más interleuquina 17. Cuando vamos a analizar otros marcadores, por ejemplo acá, la población de CD25, de células T, nuevamente aquí el porcentaje de CD4 con porcentaje de células que producen interferón, aquí interleuquina 4, interleuquina 17, o sea, todas estas son TH1 excepto esta que es TH2. Y vamos a estudiar los parámetros en relación a los concentrados de plaquetas sin leucodeplesión. Y las leucodepletadas, nuevamente los niveles aquí son muy parecidos. Aquí es más bajo, aquí es más bajo y aquí es más bajo. Ninguno de estos sí tiene significado estadístico. O sea, no nos dio para demostrar, desde el punto de vista a lo menos estadístico, que estos experimentos de laboratorio demostraron que las plaquetas, entre comillas, sin leucodepresión activaban más respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice estas conclusiones preliminares? No demostró una respuesta de plaquetas con o sin leucodepresión sobre poblaciones de linfocitos T efectores, si bien hubo mayor respuesta al utilizar plaquetas no leucodepletadas, pero sin alcanzar significancia estadística. Yo hubiese preferido que hubiese sido con plaquetas con leucodepresión. Será interesante conocer el posible efecto ya no solo in vitro, sino que in vivo, describiendo en receptores pre- y post-transfusión la modulación que exista sobre linfocitos T de sangre periférica. El describir este efecto producido por los leucocitos presentes en los concentrados plaquetarios sobre la respuesta inmune del receptor nos permitirá contribuir con el conocimiento sobre el efecto de las transfusiones de plaquetas en receptores y proyectar el beneficio del uso de componentes leucodepletados en pacientes cuyo estado inmunológico se encuentre comprometido o poder determinar nuevas aplicaciones, como en terapias contra enfermedades autoinmunes o trasplante de órganos. Y también debemos evaluar la respuesta de linfocitos T reguladores expuestos a componentes con o sin leucodepresión. O sea, lo que queremos hacer ahora, vamos a ir al comité de ética, porque lo tiene que aprobar la dirección del hospital, vamos a tomar muestras de pacientes basales a una transfusión sanguínea y después, probablemente a las 2 semanas o al mes, después de transfundido, y ver directamente, dejándose de lesera, lo que nos interesa, que son los linfocitos T reguladores. ¿No es cierto? Si esos linfocitos T reguladores post-transfusión cayeron o se estimularon. Yo asumo que cayeron, porque la gran población de T reguladores son inmunosupresores. Y para eso tenemos que buscar cuáles van a ser los biomarcadores. Probablemente vamos a tener que estudiar TIG-beta, la interleuquina 10, o sea, los elementos de inmunosupresión. Y por la población, del punto de vista de población, tendrían que ser los T, qué sé yo, CD25, FOXP3 positivo. Podemos hacerlo, pero no lo hemos hecho. Y yo creo que tiene alguna justificación adicional porque nuestros experimentos iniciales, la verdad es que no aportaron mucho. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones?
El TRIM es un fenómeno biológico comprobado, ¿ya? Al menos un efecto beneficioso comprobado, aumento de sobrevida e injerto renal, efectos adversos TRIM comprobados en una sola situación clínica, que es el uso de productos leucorreducidos, que mostró reducción de mortalidad por todas las causas a corto plazo en pacientes en cirugía cardíaca, ¿ya? Lo que no ha significado que todos los pacientes transfundidos asociados al área cardioquirúrgica estamos utilizando componentes leucorreducidos, ¿ya? Por lo menos ahí, desde el punto de vista clínico, hay trabajos que así lo demuestran. Y otras cosas, que las transfusiones perioperatorias podrían causar alteraciones en el equilibrio inflamatorio en pacientes con cáncer, efecto inmunosupresorio promotor del crecimiento tumoral, pero faltan estudios clínicos y preclínicos para certificar esta hipótesis. Algunos trabajos asocian las transfusiones perioperatorias a recaída de cáncer de colon. No existe claridad con respecto a la asociación con otras neoplasias y hay carencia de estudios adecuados para dilucidar efectivamente presencia de efectos TRIM clínicamente relevantes. Hoy el uso de componentes sanguíneos leucorreducidos en determinados pacientes disminuye aún más este efecto TRIM que se intenta demostrar, porque yo de partida le voy a sacar los glóbulos blancos. No voy a poder demostrar nada. Nosotros no tenemos leucorreducción universal, no sé si ustedes en Argentina lo tienen, porque hay países que lo tienen de manera rutinaria, partiendo por los británicos, ¿ya? Aquí nosotros usamos leucorreducción en determinadas patologías, como ustedes han visto en la guía clínica. Y si no, podemos pedir ayuda. Estos tipos tienen que saber lo que pasa, digamos, porque saben todo. Bueno, muchas gracias.